Hola amigas, es un gusto saludarlas nuevamente. Mi nombre es Olivia del canal Hijas del Rey y bueno, las saludo con mucho cariño y es un gusto para mí seguir compartiendo con ustedes las parábolas del Señor Jesús. Hoy les quiero compartir otra parábola que nos habla del reino de los cielos. Y esa parábola es la del tesoro escondido. Y de entrada, pues vamos a primeramente entender qué es el reino de los cielos. Pues el reino de los cielos es el reino de Dios. Es el gobierno de Dios que tiene que ver con una persona muy especial que está gobernando ese reino y que es el Señor Jesús. ¿A quiénes? Pues a toda una comunidad la cual está siendo gobernada a través de sus principios y valores, es decir, al pueblo de Dios. Eso es el reino de los cielos. Y hoy quiero compartirles la parábola del tesoro escondido. Fíjense que esta parábola la podemos encontrar en Mateo 13:44 y dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fíjense que regularmente la interpretación común que se le da a esta parábola, pues es que es el pecador que halla el tesoro que supuestamente es la salvación en Cristo. Y que esa misma persona, ese mismo pecador, renuncia a todo y va y vende y viene para poder comprar esa salvación. Y esa es una interpretación que yo considero, la verdad, errónea, ya que la salvación y el Señor Jesucristo no están escondidos como en esta parábola del tesoro que está escondido. El Señor Jesús es quizás la persona más conocida en este mundo y su evangelio se comparte en todas partes del mundo, ¿no? Así que no puede ser por ese lado esa interpretación. Y también pues vemos que el pecador que supuestamente encuentra este tesoro, pues es esa persona que va y vende todo lo que tiene. Fíjense que una persona que está en pecado pues está ciega en sus delitos y pecados y pues no puede hacer gran cosa, la verdad. Y recuerden que siempre es el Señor Jesucristo que viene a salvar al pecador. En Lucas 19:10 les quiero compartir una palabra que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Fíjense en este punto de esta cita, podemos ver que ningún pecador puede comprar la salvación, porque la salvación no se vende. La salvación es un regalo de parte de Dios. Y por eso hoy les quiero compartir otra interpretación de esta parábola. Y bueno, primero que nada, vamos a ver algo bien importante. Nosotros en la parábola del trigo y la cizaña vimos que el campo representa al mundo. Y esto lo vimos que también está en Mateo, en la parábola del trigo y la cizaña, y que el hombre es el Hijo del Hombre, que es en este caso el Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo para redimir a toda la humanidad. Ahora, ¿qué es lo que en esta parábola representa el tesoro escondido? ¿Qué es ese tesoro? ¿Qué es? ¿Quién es? Pues vamos a ver algo bien importante. Este tesoro está representando al pueblo de Dios, a Israel. Y lo vamos a ver en Éxodo 19:5. Dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Deuteronomio 14:2 dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Fíjense en estas palabras que acabamos de ver en esta escritura. Dios definitivamente quería un pueblo que lo representara sobre esta tierra y que ese pueblo fuera un ejemplo para todas las demás naciones. Deuteronomio del 7, del 6 al 8 dice:
un pueblo santo para Jehová, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos. Como podemos ver, es Israel el especial tesoro de Dios. Es ese tesoro que ese hombre fue y encontró en este campo que es todo el mundo, ¿verdad? Dios lo apartó a Israel, pero ¿qué hizo este pueblo? Se volvió a la idolatría, se apartó de Dios y la verdad le empezó a servir a ídolos, ¿verdad? Y Dios, por supuesto, que en toda su historia les castigó, ¿verdad? Porque se apartaron de Él. Fíjense, ese pueblo ha sufrido bastante, pero también se ha dispersado por todo el mundo. Acuérdense cuando ellos fueron llevados a Babilonia durante 70 años. Ahí estuvieron dispersos, ¿verdad? También cuando estuvieron en Egipto, ¿verdad? 400 años. Y estuvieron, ahora sí que se regó ese tesoro por todo el mundo, ¿verdad? Y está escondido entre todas las naciones de esta tierra. Cuando el Señor Jesucristo estuvo sobre esta tierra, Él vino a buscar ese tesoro que es Israel, ¿verdad? Pero resulta que ese tesoro, como bien lo comentamos ahorita, estaba extendido por muchas partes del mundo y Israel estaba dominado por Roma. Y fue cuando el Señor Jesús pronuncia estas palabras en Mateo 15:24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense aquí, Dios en su soberanía vino a reclamar su tesoro, a comprar ese campo donde se encontraba. Y esto lo vamos a corroborar en Juan 3:16, que todos conocemos y que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús dio todo. Dios mismo dice que dio a su Hijo, al único que tenía, por amor de su tesoro. Pero ¿qué creen que pasó? Fue rechazado por su propio pueblo. Cuando el Señor Jesús vino a compartirles a su pueblo Israel, lo rechazaron. Hicieron cosas tremendas, lo llevaron a que fuese crucificado. Fíjense lo que dice Mateo 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesús, demostrando mucha tristeza de lo que el pueblo había hecho, ¿verdad? Fíjense que Israel en 1948 fue reconocido como una nación. Después de muchísimos siglos de sufrimiento, de persecución, y es un pueblo que ha sobrevivido, ¿verdad? Muchos, si nos vamos a las historias de otros pueblos, incluso de nuestro propio pueblo de México, de Oaxaca, vemos que han desaparecido pueblos, han desaparecido idiomas que nunca más, lenguas que nunca más se han vuelto a hablar, porque toda la gente fue exterminada. No pasó esto con el pueblo de Dios, no pasó esto con Israel. Fue declarado después de más de 18 siglos una nación en 1948. Y hoy en día el pueblo de Israel habla su lengua legítima, habla el hebreo. En lugar de que su lengua se hubiese perdido, hoy es una lengua oficial en Israel. Toda esta historia de Israel no tiene sentido, ¿verdad?, si no es por la intervención definitivamente de parte de Dios. Y algo también muy importante, hasta hoy en día, el pueblo de Israel, el pueblo judío, está esparcido por todas las partes del mundo. Casi en todos los países se encuentran personas
que son de Israel. Pero fíjense que Dios no ha terminado con Israel. El apóstol Pablo en Romanos 11 del 1 al 4 dice esto: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No he desechado a Dios, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo he quedado yo y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. El Señor tiene un remanente fiel, ¿verdad?, en Israel, a causa de eso que hizo Israel, de rechazar al Señor. No fueron todos, hay un remanente fiel. Y a causa de ese rechazo vino la salvación a nosotros los gentiles. Vamos a ver Romanos 11, del 11 al 12, dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Israel definitivamente será restaurado, así como lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el tesoro especial de Dios. Romanos 11, del 25 al 28 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Como vemos, esto que hicieron el pueblo de Israel nos dio la entrada a nosotros los gentiles, ¿verdad? Es un privilegio enorme que tenemos, que el evangelio haya llegado a nuestras vidas y que ahora nosotros conozcamos a Dios y que Él nos haya adoptado como hijos suyos. Ese es el beneficio, pero Israel será restaurado. Es algo que lo dice el Señor. El profeta Zacarías es uno de los últimos escritores de la Biblia del Antiguo Testamento, y escribió que llegaría un nuevo día para Israel, diciendo en Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué vemos aquí? Que Dios no ha terminado con Israel. A su tiempo, ellos van a reconocer que el Señor Jesús era el Mesías prometido, que vino a comprar ese campo donde se encontraba su tesoro en ese momento, ¿verdad? Él, Señor Jesús, se entregó a sí mismo para redimir a la nación de Israel, y también los compró con su sangre, igual que a nosotros, que tuvimos la gracia de entrar en el reino de los cielos, de ser considerados hijos cuando no lo éramos. Malaquías 3:17 dice: y serán
mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo. Dios, queridas amigas, ama tanto a Israel que tiene un plan para ellos hasta el final de los tiempos. Y no es para todos los de Israel, es para aquellas personas que pusieron su confianza en el Señor Jesucristo como ese Mesías prometido, ¿verdad? Al igual que los que somos gentiles y que hemos creído en la palabra. Dice que al final de los tiempos, vimos en la parábola del trigo y la cizaña, que el Señor separará el trigo para llevarlo a su granero y a la cizaña para echarla en el horno de fuego. ¿Qué cosa tan tremenda va a suceder? Pero en Israel habrá ese remanente fiel. Y nosotros como gentiles debemos considerarnos afortunados de llamarnos pueblo de Dios cuando no éramos pueblo y de haber sido injertados, ¿verdad?, en ese olivo que era de parte de Dios. Nosotros éramos olivo silvestre, pero ahora estamos injertados en el olivo, ¿verdad? Ahora somos llamados hijos de Dios. ¡Qué bendición hemos tenido al nosotros recibir la palabra de Dios, creer en ella, creer en el Señor Jesús! Ahora somos contados dentro de la familia de Dios como hijos de Dios. Mujer, si tú estás escuchando estas palabras, gracias a ese tropiezo, digamos, que tuvo el pueblo de Israel, nosotros pudimos llegar a la presencia de Dios y el Evangelio fue compartido a todo el mundo, ¿verdad? Y llegó a nuestras vidas y hoy somos hechas hijas de Dios. Es un gran privilegio, mujer. Y a todo esto, ¿qué nos enseña esta parábola? ¿No? ¿Qué significa para cada una de nosotras? Pues significa algo muy importante, que Dios definitivamente cumplirá lo que dice en su palabra. Si Dios mantiene esa palabra que le dio a su pueblo Israel, ¿verdad?, seguramente la va a cumplir, lo seguirá haciendo, va a seguir cumpliendo esas promesas de parte de Dios y que también va a cumplir lo que nos ha prometido a nosotros. De eso podemos estar completamente seguras. Las señales que se muestran hoy en día, nos podemos dar cuenta que el Señor Jesús está por regresar por su especial tesoro y por nosotros que también somos su iglesia. Así que debemos estar confiadas, estudiando su palabra, creyendo a sus promesas, porque seguramente se van a cumplir. Dios es un ser tan maravilloso que no miente. Él es fiel, Él cumple lo que ha dicho. Y Él es el único, queridas amigas, que está interesado en nuestra salvación. Él es el único que quiere que su palabra se comparta a aquellos que no la conocen, porque quiere salvarlos. Dios quiere redimirnos. A nosotras ya lo hizo y a los que aún no le conocen. Es una cosa increíble esta parábola, porque vemos que cómo ha sido la historia de Israel, todo lo que ha pasado, y aún Dios tiene más por hacer por su pueblo especial y por nosotros, los que también hemos creído a su palabra. Espero que esta parábola haya sido de bendición para tu vida. Créeme que me gustó mucho hacer este estudio, compartírselos a cada una de ustedes. Espero que también puedas compartirlo a otras personas, pues compartiendo este video, dándole un like, suscribiéndote al canal Hijas del Rey. Son temas de bendición que a cada una de nosotras nos hacen crecer. Me encantó saludarte. Nos vemos en el siguiente video.